Entonces tienen más o menos ahí la introducción. Como les comentaba a tus compañeros, en realidad es un curso que por su corto tiempo y, digamos, la manera en la que se tiene que dar, desde mi punto de vista, solamente sirve un poco para ayudarles a comprender la importancia de considerar estos temas durante el trayecto de su licenciatura, porque realmente ya no será un tema que se vuelva a tratar, digamos, de manera curricular, pues en el sentido de que, perdón, ya no van a tener otra materia de ortografía y redacción, ya no van a tener quizá contenidos que se relacionan específicamente con estos temas. Y pues obviamente el lapso que tenemos de 4 horas, las 4 horas que restan, ya no podemos trabajar todo lo que concierne con estos temas, ¿no? Sí pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, yo sí la veo. Ok, Esther. Maestro, sí la veo. Ok. Bueno, una de las primeras cosas que me planteé para generar esta presentación fue justamente, ¿no? ¿De qué les hablo? Puedo hacer una presentación en donde yo les hable del punto y la coma, o en donde les hable de las comillas, en donde les hable del punto y seguido, ¿no? Y en realidad, pues tendría yo que escoger solo un tema para poder trabajarlo durante toda la sesión, porque hablar del uso del punto y coma, hablar de la raya, generar ejercicios para que ustedes puedan elaborarlos, digamos que creo yo, desde mi muy particular punto de vista, que no necesariamente es útil en este momento, porque es algo que ustedes tendrán que ir resolviendo con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo les hablo del punto y coma, es muy probable que les sirva lo que veamos aquí para trabajar con el punto y la coma, pero si tienen que usar la raya, pues probablemente tengan que realizar su propia investigación con relación a ese tema, ¿no? Lo mismo con las comillas, con los signos de interrogación, con los puntos suspensivos, etcétera. O sea, no nos podemos detener en todos los aspectos ortográficos. Y luego también me planteaba el problema de preguntarme, ¿no? ¿En eso se basa solamente la escritura y la respuesta, o más bien, en eso se sostiene la redacción? Y la respuesta rápida, pues es que no. La redacción contempla otros aspectos a los que no solemos prestarles atención porque no consideramos que sean importantes o porque simplemente no han sido tema regular de nuestros cursos de ortografía y redacción. Entonces también por esa razón dije, bueno, creo que sería mejor hablar de qué es lo que se considera o cómo se considera que está, o cuándo se considera que estamos elaborando un texto correctamente, ¿no? Y lo primero que tenemos que entender es que el texto, o cualquier texto, y aquí vamos a centrarnos un poco en textos académicos, consta de dos grandes niveles. Un nivel que podríamos llamar de formato y otro nivel que podemos llamar de contenido. En corrección de estilo, que son personas que se dedican a corregir textos, tesis, libros, etc., porque los problemas de redacción no son exclusivos de los estudiantes, los escritores, los periodistas, etc., necesitan de un corrector de estilo porque no todos dominan al 100% las reglas de ortografía y de gramática. Pero en corrección de estilo se consideran estas dos partes. En cuanto al formato, los aspectos que se suelen tomar en cuenta, digamos, en la redacción de un texto, es la ortografía y la gramática. Vamos a ir ahorita viendo punto por punto para que entiendan a lo que me voy refiriendo con cada uno de ellos. La tipografía, la configuración de la página y otros elementos que generalmente suelen ser pedidos por el docente o por la persona que haya encargado el texto. Encabezados, formato de citas, portadas, etc. En cuanto al contenido, se suele considerar o se suele tomar en cuenta el vocabulario, la amplitud o pobreza de vocabulario. Vamos también a ver ahorita cada uno de estos puntos. También podemos meter dentro de esta categoría los vicios del lenguaje, la semántica oracional, la semántica discursiva, la organización textual y la coherencia y la cohesión del texto. Me pareció que era mucho más rico para ustedes hablar sobre esto, en el sentido de que aporta mucho más a nuestra visión del texto
Ya cuáles serían los aspectos que ustedes tendrían que considerar en la elaboración de sus textos académicos. Y ya cada uno de ellos, como también les mencionaba la sesión pasada, la corrección dentro de cada uno de estos elementos va a depender mucho de su propio estudio, ¿no? Del propio nivel de compromiso que tengan para resolver cada uno de estos problemas. Vamos a ir hablando uno por uno para que se entienda sobre qué va este asunto. Entre los aspectos generales del formato, el primero es el de la ortografía y la gramática. Y yo les voy a hablar más bien desde el punto de vista de lo que yo me he encontrado con los trabajos de mis estudiantes. Y en muchos sentidos, por ejemplo, el planteamiento de este curso se basa solamente en esta parte, ¿no? Los alumnos tienen problemas en la acentuación, en el uso de los signos de puntuación. Es como en lo que todo el mundo se fija. Le falta el acento a la palabra aguda, las palabras graves no llevan acento, las palabras esdrújulas siempre llevan acento, cosas de esa naturaleza. Los signos de puntuación. ¿Cómo se utiliza la coma? ¿Cómo se utiliza el punto y coma? ¿Cómo se utiliza el punto y seguido? Aquí les estoy listando los puntos, digamos, ortográficos que serían más relevantes dentro de una escritura normal, porque son los signos que más se utilizan. Coma, punto y seguido, punto y aparte, paréntesis, rayas y comidas. Y en muchos sentidos, cuando los que elaboran este tipo de cursos o incluso los propios profesores se quedan con la idea de que hasta aquí es donde termina toda la elaboración del texto. O sea, si tú dominas los procesos de acentuación, dominas los signos de puntuación, ya con eso la hiciste, ¿no? Ya tu texto está bien escrito. Pero lo cierto es que esto es falso, porque hay otros aspectos del formato y del contenido que suelen generar muchos problemas a los estudiantes. En cuanto a la gramática, por ejemplo, una parte de la que no se suele hablar y que es muy evidente cuando redactan, no ustedes porque no conozco sus textos, pero varios de mis alumnos me han presentado este tipo de problemáticas, la agramaticalidad de sus oraciones. ¿En qué sentido? No saben redactar o elaborar oraciones gramaticalmente correctas porque no ponen todos los complementos del verbo, ¿no? Si sabemos que la oración en español, por ejemplo, es sujeto, verbo, objeto, ellos eliminan el objeto y la oración queda, por decirlo de una manera un tanto coloquial, mocha, ¿no? Queda cortada la oración y entonces le faltan pedazos a la oración. Y eso hace que la oración sea incomprensible. Entonces, otro de los aspectos que uno debe tener muy en cuenta es la corrección gramatical de las oraciones. Nuestras oraciones tienen que ser oraciones que presenten todos los elementos necesarios para el verbo para que esa oración sea comprensible. Porque cuando no se ponen todos los elementos, las oraciones quedan cortadas, quedan truncadas y entonces el sentido de la misma no se entiende. Y eso entorpece la lectura del texto para los profesores. Y ese es un aspecto que no se suele trabajar también en estos cursos. Tampoco se suele hablar de la tipografía. Y esto es muy importante porque los alumnos cuando llegan a presentar trabajos escritos de nivel licenciatura, lo presentan como si estuvieran en la preparatoria, ¿no? Entonces utilizan fuentes de diferentes colores, utilizan diferentes fuentes, cursivas, garigoleadas, Arial, Times, revuelven, porque creen que esa es la manera adecuada de distinguir partes del texto. Y a esto justamente se refiere la tipografía. En un trabajo académico se requiere que la fuente sea uniforme. Si voy a utilizar Times New Roman para todo el trabajo tiene que venir en Times New Roman. Si voy a utilizar Arial para todo el trabajo tiene que venir en Arial. Uso adecuado de negritas, cursivas y redondas. Esto es muy importante porque los alumnos también suelen pensar que la utilización de colores es la adecuada para resaltar partes del texto, para resaltar títulos, para resaltar cualquier elemento dentro del texto, y lo cierto es que esto es incorrecto. Solamente existen tres, digamos, formas tipográficas que se utilizan para resaltar textos, que serían las negritas, las cursivas y las redondas. La redonda en realidad es esta fuente.
La que no presenta ni bordes muy anchos, ni presenta inclinación. A este tipo de letras se le denomina redonda, que es con la que generalmente solemos escribir los textos. Entonces, hay que dominar esto. ¿En dónde se usan las negritas? ¿En dónde utilizamos las cursivas? Tamaño de fuentes para indicar títulos. Uno de los primeros problemas que yo me doy cuenta es que los alumnos no saben utilizar títulos ni subtítulos. No saben dónde marcar un principio y un final de párrafo o de sección, y por tanto tampoco saben dónde colocar títulos y dónde colocar subtítulos. Y en consecuencia tampoco saben cómo utilizar las fuentes para los títulos. Se ponen más grandes, se ponen en negritas, generalmente los títulos se ponen en negritas, los subtítulos se ponen en cursivas. Y para, digamos, tener una uniformidad en el texto y además para marcar adecuadamente las secciones del mismo. Otro de los problemas que suele haber es que suelen revolver formatos en tablas. Las imágenes, por ejemplo, suelen ser más grandes unas que otras. Esto no necesariamente es incorrecto, pero todo depende del tipo de estructura que tenga el texto y el tipo de aportación que dé la imagen al contenido del mismo texto, ¿vale? También hay problemas con las gráficas, sobre todo en materias como que tienen que ver con el área matemática. Revuelven gráficas, ¿no? Hacen gráficas de barras o después hacen gráficas, no se me ocurre ahorita, de puntos. Utilizan diferentes gráficas para aportar los mismos datos y entonces eso también entorpece la lectura. Hay que escoger adecuadamente la gráfica y hay que seguirnos solamente esa gráfica. Y otro punto importante en cuanto a la tipografía, no está prohibido el uso de colores, siempre y cuando los colores se utilicen adecuadamente, ¿sí? A lo mejor requiero señalar en la parte de mi texto alguna estructura que tengo que ponerla, que tengo que resaltarla de otra manera que no sean ni las negritas ni las cursivas. Entonces ocupo un color, o ocupo otra fuente tipográfica, pero tengo que explicarle al lector por qué estoy utilizando eso. No puedo suponer que él va a entender que yo estoy utilizando el rojo para señalar X proceso, ¿sí? Y todo esta área tipográfica no se suele trabajar en estos cursos, aunque es súper importante porque eso da visualmente a su texto, le da formalidad, ¿sí? Uniformamos fuentes, utilizamos en texto corrido solamente el color negro y los demás colores los utilizamos para otra cosa. Las tablas, por ejemplo, que lleven su pie de página, esta tabla se refiere a tal y esta imagen se refiere a tal, o esta gráfica está por esto, para que al lector se le facilite el recorrido de su texto. Y estos serían otros aspectos a considerar en cuanto al formato del texto. Después, la configuración de la página. Otra de las cosas que suelen ser súper problemáticas. Profesor, No, ¿sí? tengo una duda. Solo en lo que comentó acerca de las formas, bueno, del formato de la letra, comentó que eran negritas, cursivas y redondas. Al explicar de las redondas, comentó que era como este tipo que tiene usted en la presentación. ¿Es algún tipo de, cómo le explico, de fuente en específico? ¿O puede ser cualquier fuente, pero sin ningún tipo de agregación como negrita o cursiva? Cualquier fuente, la Como, fuente principal que les agrega de hecho, por eso, si alcanzan a ver sí, sí, sí. barras de herramientas, ¿verdad? Justamente por eso, digamos, en la barra de herramientas tienen estas dos herramientas. Esta fuente se llama redonda, perdón, este tipo de fuente o este tipo de letra se llama redonda para cualquier fuente. Ah, ok. Este tipo de letra se llama cursiva para Cursiva. este tipo de fuente. Ajá. Algunas fuentes ya les traen, ¿no? La cursiva, creo que por ejemplo Arial es específicamente en esa fuente. Si ustedes van a Arial les va a decir, ¿no? La, Arial, la monotype cursiva también, ¿no? cursiva, negrita, y hay diferentes negritas, ¿no? Negrita con cursiva, negrita, etcétera, ¿no? Y la negrita estándar, que sería también esta, ¿no? Entonces, cualquier tipo de fuente tiene estas tres opciones, vamos a llamarlo de esa manera.
Ok, entonces para entender bien, redonda es la fuente original sin ningún formato, Ajá. ¿no? Sin negrita ni cursiva. Ok, gracias. Sí. Ahora, con lo de la configuración de la página, uniformidad de los márgenes. Suelen no, hay algunos, a lo mejor no todos, ¿no? Claro, Word da un margen por, digamos, de facto, ¿no? O sea, te da el margen que tiene y tú puedes redactar ahí. Pero hay ocasiones en que la configuración de la página se mueve o el alumno le movió X, Y en la barra de herramientas y los márgenes se movieron. Esto ocurre sobre todo cuando elaboran trabajos con cambios de sección. Cuando cambias de sección, si no te fijas bien, puede haber cambios de marginal o de margen. Entonces es necesario que haya uniformidad en los márgenes. Si son 3 centímetros a la izquierda y 3 centímetros a la derecha, hay que poner esos 3 centímetros en todas las páginas. Si son 3 centímetros en la parte superior y 3 centímetros en la parte inferior, hay que poner esos 3 centímetros en todas las páginas. También en términos académicos, cada uno de los formatos de citación, por ejemplo, APA, Chicago, que ahorita vamos a hablar de un poquito de ellos, MLA o Harvard, cada uno tiene, digamos, una configuración estándar de la página y ellos dan el número de margen. Pero para trabajos académicos normales, con que el marginado venga en normal, en la opción normal de Word, basta, ¿no? Usar hojas tamaño carta o el solicitado por el docente, porque luego suelen revolver. El estándar es tamaño carta. Si vas a entregar un trabajo, que sea en tamaño carta. Pero a veces el docente a lo mejor te pide en tamaño oficio o algún formato en específico. Bueno, ocupas la que solicite el docente. Pero en principio siempre es tamaño carta, para facilitar la lectura y sobre todo para los espacios que dejan en las líneas. Ahorita vamos a ver eso. Sangrías y espaciados entre párrafos. Eso también es muy importante. Me gustaría que al final revisáramos a lo mejor de manera muy rápida un texto de uno de mis alumnos en donde esto no está uniformado. De pronto, para saltarse el siguiente párrafo, hay 2 líneas en blanco. Y en el siguiente salto de párrafo, los párrafos están juntos. Y después otra vez 2 líneas de separación en blanco para el párrafo. Eso no se hace. Los párrafos se espacían de la misma manera durante todo el texto. Hay que uniformar espaciados entre párrafos. Espaciado de líneas del texto. Es necesario que dejen un margen de espaciado de las líneas de 2 puntos o de 1.5. Ahorita no se ve tanto porque, digamos, el sistema es en línea y podemos generar comentarios en la plataforma de manera externa o incluso, digamos, la herramienta que nos brinda Blackboard es muy útil porque permite reducir mucho la fuente del comentario y entonces lo podemos pegar entre líneas. Pero cuando entregamos un trabajo físico, el espaciado entre líneas es súper importante para que el profesor pueda realizar las correcciones pertinentes. Si ustedes entregan todo el texto junto, no le dan espacio al profesor para que realice correcciones, si es que las hay. Justificar el texto, que sería, aquí no se nota porque es una presentación, pero la justificación es cuando tenemos un texto y generalmente los alumnos entregan los párrafos así, con las líneas aquí cortadas de manera diferente. Y el justificado quiere decir alinear también todas las líneas en este apartado, en el margen derecho. Hay que justificar texto. Alinear todas las líneas a margen derecho para que se vea el cuadrado de la página, ¿sí? Mi texto debe aparecer en una forma cuadrada. Solamente en inglés es permisible esta no justificación, en donde las líneas se ven discontinuas, pero en español siempre se justifica la página para que el texto se vea cuadrado. Posición de fórmulas o elementos matemáticos en el texto. Si voy a escoger, hay un estándar para esto, ¿no? En términos de libros de matemáticas, de física, química, etcétera, van a encontrar que existe una estandarización en cuanto a la presentación de fórmulas y elementos químicos, matemáticos, etcétera. Pero de momento, a lo mejor en un trabajo inicial de licenciatura, si voy a escoger esta manera de representar mi fórmula, todas las fórmulas deben venir de la misma forma. Enumerarlas también para poder referirme a ellas a lo largo del texto. Esta es mi fórmula 1, esta es mi fórmula 2. Voy a utilizar esos números para hablar de ella, ¿no? En la fórmula 1 se puede ver que tal.
En la fórmula 2 se puede ver que tal, o la fórmula 1 se relaciona con la fórmula 2, pero siempre debe haber una coherencia en cómo las enumero y en cómo están presentadas. Eso es en cuanto a la configuración de la página, ¿sí? En cuanto a otros elementos, que esto es muy relevante para textos académicos, formato de citas. Es súper relevante que ustedes desde ya comiencen a investigar, si es que no tienen esas bases, cómo se cita en formato APA, que es el estándar para casi cualquier licenciatura. De momento, ¿no? Porque ya cuando uno se especializa en determinadas revistas, cada revista tiene a lo mejor su propio método de citación, o a lo mejor cada carrera también en términos de las tesis, o sí, tesis de maestría, artículos científicos, tienen sus propias métodos de citación, o a lo mejor escogen uno de estos, ¿no? Matemáticas o física, el formato de citas ISO, ¿no? Psicología y humanidades generalmente ocupan APA y cosas de esa naturaleza. Pero de momento, en un principio, es necesario que ustedes se vayan familiarizando con APA, porque todos los problemas con los que uno se encuentra como docente es que no saben realizar citas. Y esto es súper relevante porque a lo mejor en un trabajo de licenciatura así normal, pues no pasa nada, porque yo te puedo poner en el comentario, esto no está citado, es necesario citar. Pero si tú entregas una tesis en donde no estés citando adecuadamente y tu propósito no era plagiar, te pueden acusar de plagio. Y eso sí ya va a instancias legales, porque es un documento que estás presentando para adquirir un documento formal de profesionalización, ¿sí? Entonces, quizá en un trabajo de licenciatura esto parece ingenuo, ¿no? O hasta cierto punto, no pasa nada si no cito. El problema viene después. Como no aprendiste a citar durante la licenciatura, al final vemos, ¿no? Porque además esto también genera conflictos para realizar tesis o para realizar trabajos de investigación. Apartado de referencias bibliográficas. Súper importante generar un listado adecuado de referencias bibliográficas. Y que todo ese listado de referencias bibliográficas venga en un solo formato. Los libros se citan de una manera, las revistas se citan de otra manera, los recursos en línea como blogs, páginas de internet, etcétera, se citan de otra manera. Pero, por ejemplo, todas las referencias que se hagan a blogs o a páginas de internet tienen la misma estructura. ¿Sí? No es que, por ejemplo, si yo cito Wikipedia va a ser de una manera, y si yo cito El Rincón del Vago, que no son páginas recomendables, y si yo cito El Rincón del Vago, se cita de otra manera, ¿no? Porque los dos son recursos en internet, entonces los dos se citan de la misma forma. Portadas sobrias y bien cuidadas, es otra de las cosas que suelen, ponen muñequitos, ponen letras de otro tipo, las letras están muy grandes, no están bien distribuidos los elementos en la página, el título está demasiado grande y las palabras se cortan, el nombre aparece en 3 líneas, en fin, o sea, presentan portadas que no son para, o sea, vamos a decirlo así, pueden ser útiles en el sentido de que, pues sí, ya sé que es tu trabajo, pero visualmente no funcionan, ¿sí? Son son feas, pues. Encabezados regulares y cortos. Si se les está pidiendo que el documento traiga algún encabezado o traiga algún pie de página, entonces es necesario que todos vengan con ese encabezado o con ese pie de página. Que todos los encabezados se presenten con la misma fuente y que sean cortos para que puedan ser comprensibles, ¿sí? Esta es la última parte de formato. Como se dan cuenta, o sea, un trabajo escrito y cada uno de estos elementos requiere meterse en ese aspecto de forma, digamos, pormenorizada. Si vamos a hablar de márgenes, podríamos tener un curso completo, bueno, no quizá no un curso, pero sí una clase, digamos, completa para hablar sobre márgenes. ¿Qué margen se requiere para este método de citación? ¿Qué margen se requiere para este otro? Etcétera. Pero por la duración es como el panorama general de lo que hay que considerar para un trabajo escrito. Ya es un poco responsable, más bien es responsabilidad de ustedes, por lo que les comentaba la sesión pasada, ahondar en cada uno de estos temas, porque es muy importante que consideren mejorar en cada uno de estos puntos. Sobre todo porque esto de alguna forma, digamos, es un poco más rápido. Si yo escojo APA,
me va a dar muchas reglas para la posición de los márgenes, para las fuentes, para el tipo de página de hoja que voy a utilizar, etc. Pero sobre todo en el asunto, por ejemplo, de ortografía y de corrección gramatical de las oraciones. Como no estamos acostumbrados a ello, suele generar muchos problemas, sobre todo lo de corrección gramatical de las oraciones. Tú le preguntas al alumno y el alumno dice, pero está bien escrito. Y tú sabes como docente que no, que a esa oración le falta un sujeto, por ejemplo, o que a esa oración le falta un objeto, y por eso no se entiende. Pero el alumno en su cabeza está pensando que sí se entiende. Y una de las cosas que debe quedar claro es que tú como alumno lo entiendas, no quiere decir que esté plasmado eso que tú entiendes en el texto. Tienes que ser muy cuidadoso con lo que estás diciendo y que todas tus ideas están correctamente expuestas, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta con relación a esto del formato? Maestro, mi duda sobre las citas es cuando uno está haciendo sus trabajos, las citas tienen que ir conforme, digamos, uno lo va sacando o puede dejarlo hasta el final para ya mencionar las citas y mostrar, como decía, en tal página se refiere a esta cita y cuando habla del pie, Sí, sobre las citas es lo mismo, o sea, se pondrían ahí mismo, pero no quedaría todo como muy lleno. el formato, por eso les digo que es como muy importante que ustedes escojan, les digo, de momento sería bueno que se metieran a APA, ¿no? Que es como el inicial, el que todo el mundo debe manejar, APA. Pero esto tiene que ver con cada uno de los formatos que ustedes escojan. Por ejemplo, APA, lo que hace, déjenme ver si puedo poner como un ejemplo aquí, ¿no? Lo que hace APA es que dice, si tú tienes tu cita en el texto, supongamos que aquí estás tú citando, pon tu referencia en el texto, ¿no? Fulanito, año 2021, página 4. Y entonces tú estás citando a texto corrido. Ese es un tipo de cita que se utiliza en APA. Pero hay otras fuentes, si no me equivoco, MLA. MLA dice, tú tienes tu cita, pones ¿cómo se llama? El superíndice, y luego a pie de página pones el superíndice y pones tu referencia. Fulanito, año 2021, tal. Y eso es lo que dice MLA. Y esto es a pie de página. O sea, por ejemplo, si tu cita está en la página 3, tú tienes que realizar la cita en la página 3. Eso es lo que dice MLA. Pero hay otras fuentes, como por ejemplo ISO, que dice, no. Si tú tienes tus referencias, tú le pones un corchete y le pones, déjame quitarle la voladita. Pones un corchete y al final de todo tu texto es todo tu documento, vas a hacer una lista de referencias en donde tú vas a poner 1 y luego vas a poner fulanito, año 2021, X, ¿no? Y esto es lo que hacen otro tipo de formatos. Tienes tu cita, pones el número al que se refiere la cita y al final de todo el documento pones tus referencias de esta manera. La ventaja un poco que tiene este tipo de citación, por ejemplo, es que en todas las partes de tu texto en donde cites esta fuente, vas a poner el número 1. Porque en todas las partes de tu texto en donde esté este número, va a remitir a esta referencia bibliográfica que pongas al final de tu manuscrito. Entonces, depende de qué formato de citas escojas o qué formato de cita te estén pidiendo. ¿Sí? Creo que en general en Unitec piden APA, pero les digo, hay que considerar que existen otro tipo de formas de citar. ¿Sí? No sé si esto resuelve un poco la pregunta. Sé que deja más dudas, ¿no? Pero les digo, no es algo, no es algo que podamos trabajar de manera tan profunda porque tenemos que ver los otros temas. Solamente considerar que si voy a escoger un formato, ese formato me va a decir cómo voy a elaborar las citas. Está bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa?
¿no? Bueno, vamos a pasar un poco ahora a hablar del contenido. Es 33. Porque también aquí hay problemas. Cuando hablamos de contenido estamos hablando de la semántica, de lo que yo estoy expresando, de las ideas que le estoy dando a entender al otro. ¿Qué cosas tenemos que considerar aquí? En cuanto al vocabulario, hay que considerar ir enriqueciendo nuestro vocabulario en un nivel técnico. Hay que comenzar a familiarizarnos con el vocabulario de nuestra propia disciplina y para poder utilizarlo cuando estemos escribiendo. En trabajos académicos, como les acabo de decir, se emplea este tipo de lenguaje, el que se refiere a mi disciplina en particular. Evitar el uso de vicios de lenguaje. A los que no estamos familiarizados, digamos, a poder percibir de esa manera porque no se nos enseña, pero que es necesario comenzar a conocerlos. ¿Cuándo estoy haciendo una cacofonía? ¿Cuándo estoy haciendo una redundancia? ¿Cuándo estoy en el mismo párrafo a lo mejor repitiendo 3 veces la misma idea? O en esa misma hoja estoy repitiendo 3 veces la misma idea, cuando solamente la quiero decir una vez. ¿Sí? Tautologías son oraciones que, digamos, es como cuando yo digo, la casa es casa. No estoy diciendo nada porque es una tautología, estoy definiendo un objeto por la misma definición. Pues sí, de modo que va a ser una silla. Los alumnos tienden a hacer este tipo de oraciones tautológicas, en donde no me están diciendo nada porque están definiendo el concepto por el mismo concepto, ¿no? Y es necesario, por ejemplo, centrarnos en estos vicios del lenguaje. Hay que comenzar a eliminarlos. Cacofonía se refiere al hecho de que a lo mejor en una oración repito el mismo sonido muchas veces. O en un párrafo. Es algo que a los alumnos también se les suele pasar. Ocupan adverbios terminados en mente y el párrafo tiene 10 adverbios terminados en mente. Igualmente, conjuntamente, rápidamente, subrepticiamente, y no perciben que cuando uno lo está leyendo esto es cacofónico, porque están repitiendo la misma terminación de la palabra. También eso hay que cuidarlo. Evitar el uso de palabras coloquiales. Es algo que los alumnos no perciben porque escriben como hablan, eso también es interesante. Escriben como hablan, pero tienden a utilizar el vocabulario que ocupan de manera regular, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo que seguramente no nos dará tiempo de revisar, aunque igual me gustaría que lo vieran, de repente el alumno dice gringo, y vamos a ver, o sea, es una palabra que pues sí, todos los mexicanos utilizamos, pero es una palabra coloquial. En un trabajo académico no se puede poner gringo, ¿sí? Hay que poner angloparlante o hay que poner hablante norteamericano, hablante del inglés norteamericano, cosas de esa, o sea, algo, porque además gringo tiene una carga connotativa de tipo ideológico y también de tipo cultural. Les decimos gringos por una razón muy específica y entonces el alumno ocupa la palabra en su trabajo académico. Eso no hay que hacer. Escribir en tercera persona. Eso es algo que también suele ocurrir mucho. Escriben desde su propia perspectiva. En el trabajo que les voy a presentar está, digamos, hasta cierto punto correcto porque les estoy pidiendo la opinión sobre un documental que vimos y entonces les estoy pidiendo su opinión. Pero en trabajos en donde no se les está pidiendo su opinión, es necesario escribir en tercera persona. No pueden poner yo o me, no hay que meterse en el texto académico. Siempre es necesario escribir en tercera persona. Se pudo comprobar que se puede notar en las tablas que cosas de esa naturaleza, oraciones impersonales o en tercera persona. ¿Qué consideramos en cuanto a la semántica oracional? Oraciones con ideas completas, que tiene que ver con el hecho de que todas las oraciones vengan con su sujeto, con su verbo y en caso de que lo requiera con sus objetos o complementos circunstanciales. Entonces, cuando nosotros le ponemos a toda la oración sus elementos, la oración está expresando una idea completa. Y eso es necesario tener en cuenta para que se entienda lo que estoy diciendo. Significado claro de las proposiciones. La proposición, o lo que definimos como proposición, es el significado que tiene toda una oración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evitar ambigüedades sintácticas, es decir, que mi oración puede interpretarse de dos maneras diferentes, y evitar estructuras vagas.
que quizá los complementos no estén bien definidos, o yo ponga adjetivos, eso también ocurre mucho, juicios de valor, adjetivos calificativos en el sentido de bueno, malo, positivo, negativo, de esto es lo más deseable, esto es lo más, porque está mostrando nuestra perspectiva, lo que yo estoy creyendo o lo que yo en términos de ideológicos creo que debería suceder. Y no, recuerden que cuando estamos en disciplinas académicas estamos en muchos sentidos tratando de hacer ciencia, vamos a decirlo así, y hay que ser lo más claros posibles y lo más objetivos posible, ¿sí? Que las oraciones y las proposiciones sean objetivas, no meter este tipo de juicios de valor. Y eso es a lo que se refiere también la semántica oracional. En cuanto a la semántica discursiva, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Unión adecuada entre las oraciones. Esto también es fundamental porque no es algo que suele ocurrir. Buen uso de preposiciones para introducir oraciones subordinadas y buen uso de conjunciones para introducir también oraciones subordinadas, pero también coordinadas. Los alumnos se saltan las preposiciones o se saltan las conjunciones y entonces ponen todas sus oraciones de manera corrida y no se entiende muy bien qué es lo que están diciendo porque las oraciones están inconexas. ¿Cómo pasas de la idea de la oración A a la oración B? Pues quién sabe cómo lo hiciste, pero tú llegaste de A a B sin nada en medio, ¿no? Y eso es un error que también cometen mucho los estudiantes. Hay que tratar de que nuestras oraciones estén conectadas adecuadamente. Esta es la premisa 1, luego tenemos la premisa 2 y por tanto concluimos Z. Esto tiene que ver con lógica, ¿no? Este es mi primer elemento, este es mi segundo elemento y de la interrelación entre esos dos elementos puedo concluir este tercer elemento. A eso se refiere la unión adecuada de las oraciones. Párrafos correctamente elaborados. Idea principal con sus ideas secundarias. Un párrafo, en términos semánticos, lo podemos definir así. Es una idea principal con sus ideas secundarias o con sus ejemplos, ¿no? La idea principal es esta y la voy a explicar un poco más. Pongo las explicaciones secundarias y a lo mejor como ejemplo esto. Y el párrafo ya tiene su idea principal con sus ideas secundarias y los ejemplos pertinentes. ¿Qué error cometen los estudiantes? Que en un mismo párrafo ponen 3 ideas principales o incluso dividen la idea en 3, 4 párrafos y creen que están redactando adecuadamente. Y no, porque están separando temas que no necesitan separarse o están uniendo temas que deben ir en párrafos separados. Eso también hay que cuidarlo mucho. Unión adecuada entre párrafos. Buen uso de marcadores discursivos. Claro, porque hay que considerar, dentro del párrafo estamos uniendo oraciones. Y ahí tenemos que ser cuidadosos con las preposiciones y las conjunciones. Pero también los párrafos se encuentran unidos. Es decir, si yo estoy hablando de frutas y mi primer párrafo se refiere a manzanas, mi segundo párrafo a lo mejor se va a referir a peras y mi tercer párrafo se va a referir a mangos. Bueno, todos se están refiriendo a frutas. Tengo 3 párrafos diferenciados, pero todos se están refiriendo a frutas. ¿Cómo los estoy uniendo? A lo mejor estoy hablando del color de las frutas. No, pues tenemos frutas rojas como la manzana, ¿no? Y luego en el siguiente párrafo empiezo con un marcador discursivo. Pero también tenemos frutas de color verde y estas pueden ser, no sé, las tunas. ¿Sí? Los párrafos tienen un orden. Todos se refieren al mismo tema, pero todos llevan un orden. Y eso hay que cuidarlo, ¿sí? Que los párrafos estén correctamente unidos, porque los alumnos suelen no unirlos bien. Y en cuanto a la organización textual, esto tiene que ver también con el asunto de utilizar adecuadamente los subtítulos y los títulos en el texto. Secciones bien definidas dentro del texto. Aquí les voy a poner estas porque son las que suele tener un trabajo académico. Un trabajo académico suele tener una parte introductoria, una introducción, luego mi marco teórico que es, yo voy a utilizar esta teoría para hablar sobre lo que voy a hablar.
Entonces describo las aportaciones de la teoría, los autores más relevantes y los conceptos que voy a utilizar para mi trabajo. Luego presento los datos, si es que hice algo de recopilación de datos, ¿no? Presento mis datos. Yo encontré X, Y, Z, bla, bla, bla. Luego discuto los datos a la luz del marco teórico que acabo de elaborar. Y por último presento mis conclusiones, ¿sí? Incluso en muchos trabajos académicos, así se nombran las secciones, ¿no? Mi capítulo 1 es marco teórico, porque la introducción no es un capítulo. Mi capítulo 1 es el marco teórico. Mi capítulo 2 son el experimento y la presentación de resultados. Si a lo mejor yo hice una encuesta, voy a presentar la encuesta, voy a decir cómo la hice, cómo la apliqué, y voy a presentar mis resultados principales. Y luego en mi capítulo 3 voy a hacer discusión de datos. Estos datos los podemos interpretar a la luz del marco teórico de tal manera. Y al final presento mis conclusiones. Estas son las secciones principales que tiene un texto. Pero también dentro de esas mismas secciones puede haber secciones más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando en mi marco teórico de, no sé, de los planetas, qué sé yo, de las propiedades atmosféricas de los planetas. Bueno, pues voy a lo mejor y tal vez tengo que hablar de, no sé, voy a hablar de los datos, de unos datos estadísticos que acabo de sacar sobre esto y los voy a contrastar con los datos atmosféricos que se conocen de los planetas. Bueno, probablemente en mi marco teórico voy a tener datos atmosféricos para Marte, datos atmosféricos para Venus, qué sé yo. Y cada una de estas secciones puede tener sus propias subdivisiones, ¿vale? Pero sí considerar que este es el orden generalizado de los trabajos académicos. Párrafos correctamente asignados a cada sección, efectivamente, ¿no? O sea, no poner un tema que va en discusión de datos en marco teórico, o no poner un tema que va en presentación de datos en conclusiones, ¿sí? Que todo lo que pongan en cada una de las secciones se relacione con esa sección, ¿sí? Estructura bien definida mediante el uso de títulos y subtítulos adecuados, que es un poco lo que ya hablamos en la sección precedente, ¿no? Y por último, entraríamos al tema de coherencia y cohesión. El texto no deja de ser una unidad, ¿no? A pesar de la división en secciones, el texto debe presentar uniformidad en el tema y en la manera de tratarlo. Si el título del texto general me está diciendo una cosa, no puedes hablar de otras cosas o no se esperaría que hables de otras cosas en el texto. Tienes que tratar lo que me estás prometiendo, tanto en el título como en la introducción. Si me estás prometiendo que vas a hablar de frutas, ¿por qué de repente en el texto me estás hablando de carne? ¿O por qué de repente en el texto me estás hablando de verduras? ¿Sí? A lo mejor las puedes mencionar en el sentido de, pues como las verduras, bla, bla, bla. Pero no que tengas una sección para verduras, porque no es lo que me estás prometiendo en el título. Me estás prometiendo hablar de frutas. Por tanto, hay que evitar hablar de asuntos o situaciones que no se plantearon en la introducción. No desarrollar temas de más. Es algo que los alumnos también suelen hacer. Prometen una cosa y como la propia investigación les va mostrando que hay más temas que se relacionan, de repente quieren meter todo lo que encuentran. Y no, hay que aprender a delimitar. Esta información sí la voy a poner, esta información no la voy a poner. ¿Sí? Cerciorarse de que todos los temas planteados en la introducción y en los índices se trataron a lo largo del texto. Aquí le haría falta no desarrollar temas de menos. Si me prometiste que ibas a hablar de frutas e ibas a tratar la manzana, la pera y la piña, ¿por qué en tu texto hace falta la piña? Si me estás diciendo en la introducción que vas a hablar también de la piña, entonces tampoco hay que poner temas de menos. Comprobar que todas las grandes secciones del texto están conectadas correctamente, es decir, que el texto presenta un desarrollo fluido y no existen partes del mismo que entorpezcan su comprensión. Si yo paso de mi subtítulo 1 a mi subtítulo 2, debe haber una hilación, una consecuencia entre esos párrafos. Claro,
Lógicamente, como me estás hablando en el párrafo 1 de X, en tu párrafo 2 me vas a hablar de Y, por lógica, porque así se va desarrollando fluidamente el texto. Y eso también hay que tener cuidado, porque de repente los alumnos saltan de sección sin una correcta hilación y tú dices, bueno, esto como que no queda conectado con lo que me acabas de decir. ¿Cómo es que estás haciendo la conexión entre estas dos ideas? ¿O cómo es que tú estás generando que esta última idea sea la conclusión de la primera? También en eso suele haber problemas de desarrollo, ¿no? Y esto sería más o menos todo lo que hay que considerar para la elaboración de un trabajo escrito. Si se dan cuenta, pues sí es bastante, ¿no? Y sí causa bastante conflicto, vamos a decirlo así, manejar todo esto de un primer momento. No lo van a manejar en un primer momento, tampoco es necesario que tengan miedo con relación a este tipo de elementos, sino simplemente considerar que conforme vayan avanzando en su licenciatura, ustedes tienen que ir adentrándose en cada uno de sus textos, de estos temas. ¿Y cuál sería la recomendación más general que sí o sí deberían aplicar desde ya? Nunca entreguen su trabajo sin releer, ¿sí? Si ya lo hicieron, que es una de las cosas que suelen hacer los alumnos, ya lo hicieron y lo mandan. No, hay que releer para corregir. Si ustedes releen y corrigen, van a ir mejorando sus procesos de escritura. Claro, obviamente con investigación, ¿no? O sea, aquí estoy poniendo una coma, ¿por qué puse coma y no puse un punto? O aquí me suena que este punto o esta coma no va. Voy a buscar en recursos de internet, ¿cómo se usa el punto? ¿Cómo se usa la coma? Y ya checo si mi hijo es correcto o no. Pero eso se va logrando con la práctica y con el poner empeño en tratar de mejorar estos aspectos. Entonces, esa sí sería mi recomendación. Nunca entreguen un trabajo sin releerlo y tratar de corregirlo, porque es ahí donde vienen los problemas. Como ustedes entregan el trabajo de manera directa, lo entregan con todos los errores que pusieron en la primera sentada. Y es necesario que vuelvan a releer para disminuir la cantidad de errores que pueden presentarse en un primer momento. ¿Sí? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. O sea, sé que es mucho lo que les acabo como de dar el panorama general de un texto escrito, pero no sé si ustedes ya habían contemplado todas estas situaciones, si habían contemplado todas estas características, o si es la primera vez que se encuentran con algo así. ¿Alguien que quiera ver? Bueno, en este caso, sí, yo ya había tenido conocimientos de eso, pero pues prácticamente pues no lo he llevado a cabo. De hecho, también aquí en la plataforma, vi una actividad que tenemos que hacer sobre redactar sobre un libro, sobre una película. La verdad, yo no lo he hecho precisamente porque sé que necesito hacer todo esto y como que no me siento bien familiarizada y entonces digo, no, no lo he hecho yo todavía, pero sí tengo ligera la noción. Ok. Bueno, les digo, es importante que les digo, y sobre todo que no se les olvide, porque es la última vez que van a tratar estos temas a lo largo de su carrera. Si ustedes dejan esto a olvidado y lo dejan en saco roto, van a arrastrar sus problemas de redacción y de escritura hasta el final de la licenciatura. Y si quieren hacer una tesis, por si quieren aplicar alguna maestría o qué sé yo, esto les va a causar muchos conflictos para elaborar la tesis, ¿no? Porque además, aquí no hablamos de ello, pero todo esto tienen que considerarlo también a la luz de aplicar adecuadamente metodologías de la investigación. ¿Cómo estoy elaborando mis fichas de trabajo? ¿Cómo estoy elaborando mis fichas bibliográficas? ¿Qué tipo de lecturas estoy haciendo? ¿En dónde estoy encontrando mis lecturas? ¿Estoy utilizando el rincón del vago o a lo mejor estoy utilizando fuentes confiables, ¿no? Entonces, también a eso le tienen que añadir todas estas problemáticas. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? ¿Comentarios? Profesor, una pregunta. Sí. Si uno quisiera adentrarse más en esto, lógicamente, como usted menciona, 4 horas no son suficientes para eso. Veo que usted en la presentación del curso menciona que este curso se llama Comprensión Lectora. Si yo quisiera adentrarme más en este caso a todo lo que nos mencionó, a veces
pues el ser autodidacta es muy funcional, pero no hay nada como que alguien te guíe, ¿no? Este curso en sí se puede llamar en cualquier otra, ¿cómo le diré? Para buscar un tipo de curso o algo así de esto que nos está mencionando, ¿sí es comprensión lectora o tiene algún otro tipo de terminología, por así decirlo? Se pueden llamar de muchas maneras. También los más comunes son taller de redacción, curso de ortografía y gramática, talleres de comprensión de lectura, aunque aquí hay que distinguir, ¿no? Le llaman comprensión de lectura, pero en realidad debería llamarse taller de redacción y comprensión lectora, porque estamos abarcando las dos cosas, ¿no? La siguiente sección vamos a ver comprensión de lectura, también va a ser una repasada muy general a las estrategias, pero lo puedes buscar así. Aunque hay que tener cuidado y también hay que pedir siempre, antes de iniciar un curso, el programa, ¿no? Para que tú veas, efectivamente, vamos a tratar reglas ortográficas. Entonces, este curso me va a servir. O a lo mejor no, el curso se enfoca solamente en estrategias de lectura rápida, lectura por bloques, qué sé yo. Entonces, si no es lo que me interesa, no me meto a ese curso, ¿no? Hay que pedir también el programa para saber qué se va a tratar. ¿Sí? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, ya son 10:54, ya no nos dio tiempo de revisar el texto, pero esta presentación también la voy a subir para que la tengan ahí a la mano y vean, ¿no? En lo que podrían mejorar y qué cuestiones deben tener en cuenta para realizar sus trabajos. También voy a intentar ponerles algunas ligas de referencia, que es la más lógica, es la de la Real Academia Española, ¿no? En donde incluso puedes poner tú tus dudas. ¿Cómo se usa la raya? Y en ocasiones tienen entradas para eso. Te dicen, a la raya se utiliza en estos contextos. O cómo se utiliza el punto y coma, y la RAE te arroja cómo se utiliza el punto y coma. Pero también se puede utilizar, por ejemplo, su método en Twitter, en donde tú le planteas la duda en específica que tenga sobre ortografía, y la RAE te contesta en Twitter, ¿no? Y si no me equivoco, utilizas el hashtag RAE Dudas, algo así, o Dudas RAE, y se asoman a su Twitter, ahí van a encontrar el hashtag, y les resuelve la duda ortográfica que tengan, ¿vale? ¿En dónde, perdón, profesor? En el Twitter de la RAE, a ver, déjame compartirles esa página, porque de hecho tengo abiertas antes de que se vayan. Aquí. En el Twitter de la RAE, ustedes van a encontrar, incluso aquí tienen el hashtag DudaRAE. Este es el que utilizan en la RAE para plantear la duda y ya ellos les contestan, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se escribe esta oración? ¿Se le pone punto o no se le pone punto? Ponen el hashtag, tarda en contestar, porque sí tarda, porque tiene muchas solicitudes, pero contesta, ¿sí? Si no les surge, aclarar la duda. Y otra de las páginas que pueden consultar también es esta, la de Fondiu RAE o la de Fondiu Fabra, si no me equivoco también se llama. Ahí tienen sobre dudas gramaticales, ¿sí? O ortográficas, que es lo que yo más les recomendaría. La RAE y la organización Fondiu Fabra, ¿sí? ¿Vale? Bueno, pues entonces si no tienen más preguntas, nos vemos el sábado y vamos a ver lo de comprensión de lectura, ¿vale? Cuídense, descansen, nos vemos el sábado. Gracias, Maestro, solo para decirle, ¿Sí quién habla? solo para comentarle, yo, Eduardo, no me pude conectar al principio de la clase, pero sí me conecté al final, tuve un problema con mi internet. Sí, de hecho, antes de que se vayan, espérenme tantito, porque necesito apuntar quién vino para pasarlo de la lista. Sería Eduardo, ¿qué? Vidales. Morales. López, ¿verdad? Rodolfo López. Y Pérez, ok. Vale, ahora sí ya. Sí, no te preocupes. Nos vemos entonces el sábado que viene, ¿vale? Ok, de acuerdo, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Oiga, profesor, antes de irse, bueno, vi la sesión pasada que tuvo en el Blackboard. Cuando se termina el curso, ¿estos videos se borran? Sí, los van a borrar. Entonces, pueden, pero de hecho, yo los subo a YouTube, eso no lo voy a borrar, eso va a quedar ahí.
¿no? Entonces, por si algún día necesitan algo, va a estar en YouTube. Ah, perfecto, ok. Gracias. Ya hasta luego.